tenemos que hablar seriamente de lo que pasó en Bruselas. Porque de verdad no entiendo cómo hay gente intentando vender la idea de que en estos dos conciertos no hubo interacciones Jikook. Cuando literalmente tuvimos ya el primer y el segundo concierto, tuvimos también la prueba de sonido, donde salieron todos los chicos. Y en todos esos momentos se pudo ver clarísimo que Jimin y Jungkook siguieron teniendo esa dinámica suya sobre el escenario. Así que no, quien te diga que no hubo nada, te está mintiendo descaradamente, o simplemente no estás soportando ni un poco todos esos momentos que Jimin y Jungkook siguen compartiendo delante de miles de personas. Porque a estas alturas, ya no sé si es que de verdad no lo ven, o si les conviene hacerse los ciegos con tal de seguir alimentando esa narrativa absurda de que entre ellos hay distancia, frialdad o algún tipo de resentimiento inventado. Y es que de verdad, lo que más me impactó después del concierto de ayer no fue ni siquiera la falta de momentos, porque momentos sí hubo, sino la cantidad de personas que salieron rapidísimo a decir que no hubo ni una sola interacción entre Jimin y Jungkook, que no se miraron, que ni siquiera orbitaban el mismo lugar, que estuvieron completamente separados todo el tiempo y que no hubo ni el más mínimo gesto entre ellos. Y sinceramente, yo necesito saber qué concierto estaban viendo esas personas. Porque una cosa es reconocer que Jikook no estuvo pegado el uno al otro durante absolutamente todo el show. Y otra muy distinta es querer borrar por completo cada uno de los momentos que sí existieron, solo porque no encajan con la historia que algunos llevan desesperadamente intentando imponer. Porque sí, vamos a decir las cosas como son. Jimin y Jungkook no estuvieron literalmente uno al lado del otro durante todo el concierto, pero es que tampoco tenían por qué estarlo. Estamos hablando de un concierto grupal, de BTS completo sobre el escenario, no de una presentación de dos personas donde toda la atención y todos los movimientos tienen que centrarse exclusivamente en ellos. Obviamente, van a interactuar con todos, van a moverse por diferentes partes del escenario, van a bailar con los demás miembros, van a hablar con todos, van a repartirse el espacio y van a cumplir con la dinámica de un concierto grupal. Eso es lo normal, eso es lo lógico, eso es lo que corresponde. Pero precisamente por eso me parece todavía más ridículo que haya gente usando esa realidad para intentar fingir que entre Jimin y Jungkook no pasó nada. Porque incluso dentro de esa dinámica grupal, incluso dentro de un escenario donde hay 7 personas moviéndose, incluso sin estar pegados de principio a fin, los momentos Jikook estuvieron ahí y se notaron. Hubo momentos donde bailaban juntos, hubo momentos donde se buscaban, hubo momentos donde se sonreían, y sobre todo hubo esa sensación tan característica de ellos de seguir orbitando el uno alrededor del otro, aunque no estuvieran literalmente unidos cada segundo. Y ahí es donde yo siento que está el verdadero problema para muchos, porque parece que algunas personas solo validan una interacción Jikook si Jimin y Jungkook están abrazados durante medio concierto, si pasan 10 minutos completos uno encima del otro, o si se quedan mirando de forma tan obvia que nadie pueda negarlo. Pero Jikook nunca ha funcionado solo así. Lo de ellos muchas veces está en los detalles, en los segundos pequeños, en esas coincidencias constantes, en esas miradas rápidas, en esa forma de buscarse incluso en medio de todo el caos del escenario, en esa familiaridad que no necesita ser exagerada para notarse. Por eso me cuesta tanto tomar en serio a quienes salieron a decir que en el concierto de ayer no hubo ni una sola interacción.
porque honestamente siento que ya ni siquiera se trata de una diferencia de percepción, sino de una negación completamente intencional. Porque si tú ves que bailan juntos, si ves que se buscan, si ves que se sonríen, si ves que siguen coincidiendo en momentos específicos del concierto, y aún así sales a decir que no hubo absolutamente nada, entonces el problema no es que no existieran los momentos. El problema es que no quieres reconocerlos. Y eso es exactamente lo que está pasando con todo este intento desesperado de instalar la narrativa de que Jimin y Jungkook están distantes, fríos o incómodos entre sí. De verdad, no entiendo por qué están tan obsesionados con crear un falso resentimiento entre ellos. No lo entiendo. Siempre es la misma historia. Siempre es el mismo intento de convencer a todo el mundo de que ya no son cercanos, de que ya no se buscan, de que ya no tienen esa conexión especial, de que ahora cada uno va por su lado y de que entre ellos ya no queda nada de esa complicidad que tantas veces hemos visto. Y sinceramente, mientras más intentan imponer esa narrativa, más evidente se vuelve que el problema no es Jikook, sino el miedo que les da aceptar que incluso en un concierto donde no estuvieron pegados todo el tiempo, la conexión entre ellos siguió siendo visible. Porque eso fue exactamente lo que vimos en Bruselas. Vimos a un Jimin y a un Jungkook que, aunque estaban compartiendo escenario con todo el grupo, seguían encontrando la manera de coincidir. Vimos que seguían teniendo esos pequeños momentos suyos. Vimos que seguían compartiendo espacio de una forma natural. Vimos que seguían dejando esas interacciones que para algunos pueden parecer mínimas, pero que para cualquiera que conozca la dinámica Jikook son imposibles de ignorar. Y es que ese es justamente el punto. No hace falta que sea una interacción enorme o escandalosa para que se note que ahí sigue habiendo una energía muy particular entre ellos. A veces basta una mirada, una sonrisa, una forma de acercarse, un momento bailando juntos, o esa sensación de que, entre todo lo que está ocurriendo en el escenario, igual terminan encontrándose. Y lo de ni siquiera orbitaban el mismo lugar, me parece honestamente de lo más absurdo que he leído, porque justamente si algo se vio durante el concierto fue eso, que seguían orbitando. Tal vez no de la manera exagerada que algunos necesitan para admitirlo, pero sí de esa forma tan Jikook de coincidir, de buscarse entre el grupo, de terminar compartiendo ciertos momentos, aunque el concierto no esté girando alrededor de ellos. Y eso es lo que muchas personas no soportan, porque Jikook ni siquiera necesita hacer algo gigantesco para dejar huella. A veces con un par de segundos ya logran provocar discusiones, colapsos, negaciones y mil intentos de minimizar lo que se vio. Y sinceramente, si un vínculo genera tanta necesidad de ser negado una y otra vez, creo que eso ya dice muchísimo por sí solo.